y Juan, o sea, en los evangelios como tal. Eh, Se enfatiza mucho la obra de Jesús y toda su vida en la tierra, su vida como un hombre en particular. De hecho, los tres evangelios, con excepción de Juan, enfatizan mucho la humanidad de Cristo. O sea, realmente la narrativa que llevan estos tres evangelios principalmente es la humanidad de Cristo, mientras que Juan enfatiza la divinidad de Cristo. Hay un cierto balance que la Biblia busca presentar, pero hay un énfasis específico en la humanidad. ¿Por qué hay un énfasis específico en la humanidad? Por el hecho de que es necesario que tú y yo podamos relacionarnos con Jesús, no solamente como alguien que va más allá de nosotros y que nos trasciende completamente, sino que podamos relacionarnos con Jesús como una persona, sí, como alguien que realmente estuvo aquí, como alguien que yo puedo, bueno, si hubiera estado en ese tiempo, hubiera podido haber llegado a ver, tocar, saludar, no sé, platicar con, sentarme a comer con, si fue un hombre. Entonces, eh, uno de los errores que llegamos a cometer es que vemos a Cristo como una pieza de una fórmula, una parte de una fórmula. Es decir, sí, el Evangelio me dice salvación. Y entonces yo veo a Jesús como, es parte de esa salvación. O lo veo como un personaje de ficción, un personaje de una película, de una historia, como lo vería Tarzán, Hércules, así como, sí, es un personaje, está muy chido, me cae muy bien, me gusta mucho su historia. Pero dejamos de lado su persona, ¿sí? Entonces perdemos el valor verdadero de la persona de Cristo, descuidamos a la persona de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Pues perdemos el valor de sus afectos hacia nosotros. La forma en que podemos recordar a una persona, cuando hablas de recordar a una persona, no solamente te acuerdas de la persona y dices, sí, fulanito de tal, digamos, una persona cercana, un amigo cercano, un familiar, un amigo lejano, de distancia, pero que te acuerdas de él y dices, yo recuerdo a él y recuerdo que lo quiero, recuerdo que lo aprecio, recuerdo que me gusta estar con él, recuerdo que me siento bien con él y recuerdo que esa persona también muestra sus afectos hacia mí, recuerdo que esa persona me quiere, me aprecia, me hace sentir bien, me hace sentir contento, ¿sí? Pero luego cuando recordamos a Cristo o a Jesús, no podemos siempre decir lo mismo. Si a veces recordamos a Jesús y es nada más una idea, y ni siquiera es una persona, es una idea. Entonces, mi pregunta de hoy, que trataré de responder, es, ¿quién es Jesús? ¿Cuáles son sus afectos hacia nosotros? ¿Cómo recuerdo a Jesús? ¿Cómo me ve en a mí? Y me gustaría comenzar quitando una idea errada que podemos tener, ¿sí? Al grado. Que cabe aclarar, eh, no puedo abarcar todo lo que es Jesús porque es muy extenso y pues no tengo suficiente tiempo ni para aprenderlo todo, ni para exponerlo todo. Pero mi idea con esto es que puedas conocerlo un poquito más. Si puedas conocer su corazón y al conocer su corazón, puedes conocer a la persona como tal. ¿Sí? Entonces, hay una idea errada en el sentido de que no perdimos nada más el significado y la importancia de quién es Jesús como una persona, sino que pasamos al otro extremo también. Asumimos ciertas ideas de quién es Dios mismo. Llegamos a pensar que Dios es a lo mejor un ancianito cascarrabias, está fastidiado de estar lidiando con unos pequeños traviesos irrespetuosos, o pensamos que es un señor bonachón sentado en su silla esperando a que hagas algo bien para poder bendecirte, darte cosas buenas. O lo vemos como un Dios airado. A veces pintan esta imagen de que Dios es un ser cruel, vengativo, esperando nada más que hagas algo para lanzarte una espada y que te mueras, o lanzarte fuego y que te consuma totalmente. Entonces, o incluso lo llegamos a ver como un padre decepcionado. O sea, a lo mejor estamos medio ahí, pero un poquito errados. Si lo llegamos a ver como un padre, pero que está decepcionado de nosotros, que nos voltea a ver y en vez de decir, ese es mi hijo, dije, ese es mi hijo. Sí, que ni siquiera nos quiera reconocer. Sí, y entonces son ideas que tenemos y son ideas que están erradas y son ideas que quieras o no nos hacen tener un cierto, ahora sí que una cierta aversión hacia Dios mismo. ¿Sí? Entonces, ¿quién percibes tú que es Cristo, que es Dios, en tu pecado y en tu sufrimiento?
¿Quién crees que es Dios? No solamente como el papel de Dios, sino que en la clase de persona que te está escuchando cuando oras. ¿Cómo crees que se siente Él acerca de ti? ¿Qué dirías que Dios piensa de ti? ¿Crees que te odia, que te ama, que es indiferente a lo que te ocurra? Si te atropellan, si te pegan, si te hacen pasar mal, si te hieren, lastiman, te mienten, te traicionan. ¿Tú crees que Él no le interesa siempre y cuando se cumpla lo que Él quiere que se cumpla? ¿Crees que es un ser indiferente actualmente? ¿Crees que es ajeno totalmente a lo que tú vives? En Isaías 55, 7 y 8 dice, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, declara el Señor. Tenemos una idea muy errada de quién es Dios que le hemos asignado en base a lo que nosotros somos o cómo nosotros somos. Es decir, nosotros como hombres tendemos a inclinarnos hacia esta idea de ojo por ojo. Tú me traicionas y entonces yo que no soy tan malo como tú no te voy a traicionar de vuelta, pero ya no te voy a hablar. Si ya sabes que ahí déjalo, yo no quiero estar lidiando contigo porque no me interesa. Si yo no quiero estar con una persona que me traiciona o que me hiere, que me lastima. Pero luego venimos aquí a Isaías y lo que dice Dios es, abandonen en pie su camino, vuelvas al Señor, que tendrá de él compasión. ¿Sí? Y luego dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. ¿Sí? Y lo que está estableciendo es que Dios no es como los hombres, no es como nosotros. Sí, en absolutamente nada es como nosotros que pensamos mal, que nos ponemos a nosotros primero. Sí. Juan Calvino una vez dijo, no hay nada que perturbe más nuestras conciencias que cuando pensamos que Dios es como nosotros. Es decir, yo le asigno a Dios esta idea propia, humana, de nosotros los hombres somos así, nosotros los hombres odiamos que nos hagan cosas malas y entonces cuando alguien nos hace cosas malas, lo sacamos de nuestras vidas totalmente y pensamos que Dios hace lo mismo con nosotros. Es decir, yo lo ofendo o yo hago algo que es contrario a Él y entonces pienso que Él me va a aborrecer, pienso que Él me va a odiar, pienso que Él ya no va a querer voltear a verme ni siquiera porque soy malo, sí, porque lo herí. Pero Jesús, el representante de Dios en la tierra, Dios mismo hecho hombre, no es un ser frío. Jesús revela a Cristo, perdón, Jesús revela a Dios. Sí, se dice que Cristo es el corazón de Dios eh, en carne, encarnado. Sí, es decir, está reflejando la personalidad misma de Dios. Sí. Y no es un ser frío ni remoto. Es un Señor que era verdaderamente humano. Nuestro Señor era verdaderamente humano. Se volvió como nosotros, pero sin pecado. Era un hombre que expresaba no nada más compasión, sino también ira. Era un hombre de dolores, que estaba familiarizado en el sufrimiento. También tenía alegría, ¿sí? A veces se asombraba, a veces sentía vergüenza. En los evangelios es narrada la vida de Jesús y no lo hacen ver como un ser superior, totalmente estoico, sin sentimientos y que es totalmente frío y que las emociones a él no lo afectan. De hecho, es un hombre emocional, ¿sí? Está en total dominio de sus emociones, cosa que nosotros no estamos la mayoría del tiempo, ¿sí? Entonces, sí, hay una diferencia cualitativa entre él y nosotros, pero en la naturaleza, hablando de humanidad, de ser un hombre, él era un hombre, ¿sí? De la misma forma que yo puedo sentir tristeza o alegría o puedo sentir miedo, él podía sentir lo mismo, él sintió lo mismo, ¿sí? Era un ser humano igual que nosotros. Entonces, si me acompañas ahí a un pequeño recuento de ejemplos, eh, no voy a tomar muchos porque no es mi centro, pero quiero con esto darte a conocer que Jesús era un hombre que siente, ¿sí? No era un ser estoico, no es alguien, no era un robot, no era alguien que nada más venía a cumplir su misión y ya una vez cumplida, vámonos. No era Terminator, era un hombre, ¿sí? Entonces, si me acompañas ahí en tu Biblia, si lo tienes a la mano, a Juan 11 32 al 33 y el 35. Y en esta porción, en Juan 11 32 y 33 y 35,
eh, podemos ver que Jesús siente tres emociones. La primera es simpatía, la segunda es tristeza y la tercera es ira. Sí, en un lapso de tiempo pequeño, corto. Sí, permíteme tantito. Entonces, espero que ya estés ahí. Te lo leo. Dice Juan 11 32 al 33 y 35. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que venían con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Versículo 35. Jesús lloró. Sí. Hay una enseñanza muy interesante dentro de esta porción nada más, a la cual no voy a entrar porque no es mi tema central, pero puedes ver tres emociones aquí que están sucediendo como en secuencia, ¿no? Se conmueve de ver a María, a una amiga suya, a una amiga cercana a él, llorando, sí, porque su hermano había muerto, sí. Entonces sintió simpatía y esa simpatía se convirtió en tristeza. Sí, él estaba triste de que su amigo hubiera muerto y estaba triste de que su amiga estuviera triste, sí. Y luego cuando dice Jesús lloró, tendemos a conectar esto con tristeza también, pero realmente cuando tú te vas a hacer un estudio un poco más profundo, te das cuenta de que la razón por la que Jesús llora no es tristeza, sí, es rabia, sí, es ira, es un enojo profundo contra la muerte, contra el pecado que trae como consecuencia la muerte. La muerte es algo antinatural. Si la muerte no era algo que Dios deseara para los hombres y menos para sus amigos. Y entonces cuando él escucha que un amigo suyo muere, lo que él siente es una rabia profunda en contra del pecado, en contra de la muerte. ¿Sí? Entonces en esta porción podemos ver esas tres, simpatía, tristeza e ira. Ahora, si me acompañas a Marcos 10, 13 y 14. Marcos 10, 13 y 14. Si se deja de escuchar o algo, por favor díganme, porque no me sale a mí mucho. También si sienten que voy muy rápido, pueden decirme y también me voy un poquito más lento. Pues Marcos 10, 13 y 14. En esta porción vamos a ver un sentimiento que probablemente sea muy común para todos nosotros. Eh, yo creo que son pocos los que no sienten esto, y es irritación. Si es fastidio, es molestia contra alguien, ¿sí? Entonces, Marcos 10, 13 y 14 dice, traían niños a Jesús para que él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de él, que, s- porque de los que son como estos, o de los tales, es el reino de Dios. ¿Sí? Ah, otra vez, muy curiosamente, en Marcos es el único evangelio donde cuando narra este suceso, ah, aclara como esta emoción de Jesús, ¿sí? Y le dice Jesús se indignó. Generalmente cuando recordamos esto, si ya la habías leído o la conoces, ah, bueno, mi percepción siempre había sido que era así como Jesús bonachón, ¿no? Estaba sentado él en una piedra bajo un árbol acá a gusto y se acercaron los niños y pues los discípulos le dijeron, no, no, pues está descansando nuestro maestro, déjalo, no lo molestes ahorita. Y entonces Jesús les dijo, no, no te preocupes, déjalo pasar. Pero no, realmente eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que cuando Jesús tal vez estaba descansando, ¿sí? Pero cuando vio que sus discípulos no dejaron pasar a los niños, lo que él sintió no fue ay, qué bonito, no sintió ternura, no sintió compasión, sintió fastidio para con sus discípulos. Es decir, ¿cómo se te ocurre no dejarlos pasar? O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? Sí. Digo, no creo que haya dicho esas palabras, ¿verdad? Pero lo que sintió fue eso, o sea, se indignó, ahí claramente lo dice. Esa palabra de indignó, la raíz de la palabra en el griego tiene una connotación un poco más cercana a irritación, fastidio. Entonces, te puedes meter a investigar también, lo vas a encontrar ahí.
Pero básicamente es esto, es básicamente como un, pues, ¿sí? Entonces, en lo personal, yo sí me llego a fastidiar muy rápidamente con muchas cosas, por más insignificantes que sean. Hay muchas cosas que me pueden fastidiar y creo que a todos en general, cada quien tiene sus cosas que lo fastidian rápidamente, ¿no? Ahora, por último, si me acompañas a Lucas 22:44, que este tal vez sea algo sorprendente para ti y para mí en el momento que lo estaba estudiando o cuando lo aprendí también fue algo sorprendente. Lucas 22:44. En este versículo, en el contexto es Jesús ya estaba acercando a su tiempo donde iba a morir. Recuerda que Jesús vino al mundo con una misión específica de morir por los hombres y ese era su llamado, para eso vino al mundo. ¿Sí? Eh, y entonces, desde el momento que Jesús llega, él sabe que ese es su llamado, que ese es su destino, si lo quieres ver así. Y entonces no es algo que él estuviera ignorando, sino que él ya estaba esperando. Y entonces conforme iba llegando el tiempo o acortándose el tiempo y estaba más cerca pues sí, ese sufrimiento que estaba esperándole, ¿qué es lo que pasa? Jesús siente ansiedad, sí. Jesús siente miedo. Jesús siente, yo creo que se le revolvía el estómago completamente y se le trabó la lengua y no sé. Entonces, Lucas 22:44 lo que dice es, estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entonces, es Jesús en el jardín de Getsemaní y él se aparta para orar porque ya está pronta su hora. ¿Sí? Y entonces es sorprendente que te diga, Jesús estaba en agonía. ¿Sí? Su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre, o sea, estaba sudando sangre de tanta ansiedad que tenía por eso que estaba por ocurrirle. ¿Sí? Entonces, a pesar de ser Dios mismo, era hombre totalmente. Warfield, en uno de sus libros, dice, no solo leemos que lloró y lloró, suspiró y gimió, sino que también leemos de su mirada enojada, su discurso molesto, sus palabras de reprensión, la ebullición desbordante de su ira, la agitación de su porte cuando estaba bajo un fuerte sentimiento, la exultación abierta de su alegría, el malestar de sus movimientos frente a los males anticipados, el fuerte grito que le fue lanzado en su momento de desolación. Nada falta para dar la impresión fuerte de que tenemos ante nosotros en Jesús un ser humano como nosotros, ¿sí? Entonces, Jesús sí era totalmente Dios, es totalmente Dios, pero también es totalmente hombre, ¿sí? Si hay alguien que puede entender nuestro sufrimiento mejor que nadie, es alguien que ha sufrido más que cualquier otra persona, ¿sí? Sobre todo esto, la principal emoción que le puede ser atribuida a la persona de Jesús sobre todas las demás emociones y es la principal emoción que tú puedes encontrar en la narrativa de la vida de Jesús en la tierra, es compasión, ¿sí? Más que enojo, más que gozo, más que tristeza, más que irritación, más que ansiedad, puedes encontrar compasión, ¿sí? Misericordia puesta en acción. El corazón de Cristo, el corazón de Dios, se manifiesta en sus acciones y sus afectos hacia nosotros, los seres caídos. Tim Keller da una definición de corazón que me gustó bastante, que dice, el corazón se usa como metáfora para el asiento de nuestra orientación más básica, nuestros compromisos más profundos, lo que más confiamos, es lo que más amamos y esperamos, lo que más atesoramos, lo que captura nuestra imaginación. Todo corazón tiene una inclinación, algo a lo que está dirigido. La dirección del corazón, entonces, controla todo, nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones y acciones. Lo que más amamos lo encontramos razonable, deseable y factible. Lo que más apreciamos en nuestros corazones controla a toda la persona. Tus deseos más profundos, tu corazón, ¿sí? A lo que se inclina tu corazón va a establecer el curso de toda tu persona. ¿Sí? Y con esto en mente me gustaría
mencionar de tres áreas en las cuales el corazón de Cristo es expresado en su totalidad. ¿Sí? Entonces estas tres áreas son su deseo, su compasión y su perdón. Entonces tres áreas en las cuales el corazón de Cristo es expresado en su totalidad. Su deseo, su compasión y su perdón. Empezando por su deseo, vamos a ir en ese orden. Si me acompañas ahí en tu Biblia a Efesios 2.7, por favor. Efesios 2.7. Dice, te lo leo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros eh, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Y me gustaría hacer mucho énfasis en esta palabra bondad. La palabra en griego para bondad indica un deseo de hacer todo lo que está dentro de la capacidad de uno para evitar el malestar de otro. ¿Sí? La bondad que es expresada aquí es un quiero que estén bien, deseo que estén bien, quiero hacer todo lo posible para que estén bien y para que estén a gusto, si lo quieres ver así. ¿Sí? Tenemos una idea errada de lo que es estar bien, pero eso también es otro tema. Pero finalmente lo que quiero aquí enfatizar es el deseo. ¿Sí? Dios desea bien para nosotros. ¿Sí? La palabra Goodwin, Thomas Goodwin, era un puritano de hace ya, pues, de los tiempos de los puritanos. Y escribió un libro que está muy bueno, te lo recomiendo si lo puedes leer, que se llama El corazón de Cristo, justamente. Me basé mucho en ese para este tema. Y él decía, la palabra aquí implica toda la dulzura, toda la sinceridad, toda la amistad, toda la simpatía, toda la bondad y con todo su corazón. ¿Sí? Es decir, de todo corazón, Dios desea bien para nosotros. ¿Sí? Entonces, tal vez si tenemos esta idea errada de que Dios es un ser vengativo o cruel, es necesario que entendamos algo crucial. Dios no desea hacer mal a los hombres. La maldad no es el deseo de Dios hacia los hombres. En Lamentaciones 3:33, algo muy interesante del libro de Lamentaciones es que es, como un todo, es un poema, eh, pero está escrito en una estructura donde va aumentando, llega a una culminación y luego de cierta forma va disminuyendo un poco. Es decir, justo en la mitad del libro expresa la idea central de todo el poema. Y, curiosamente, la mitad del libro es Lamentaciones 3:33. Entonces, Lamentaciones 3:33 dice, porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Sí, es decir, no disfruta, Dios no se deleita en hacer mal, sino no se deleita en castigar a los hombres. Sí. Y en Juan 11:33b, 33b, la segunda parte, Juan 11:33, dice, Señor, el que tú amas está enfermo. Sí, entonces quiero que te des cuenta de esas dos cosas. Esto es algo que habíamos mencionado con la iglesia en una sesión que tuvimos de la temática de depresión ya hace tiempo. Sí, y hay una como contraposición que realmente no es opuesta entre sí. Sí, y es que dice, el que tú amas está enfermo. Sí, el que tú amas está sufriendo. El que tú amas está afligido. ¿Sí? Entonces, no hay una incongruencia en que el hombre sufra y que sea amado por Dios. ¿Sí? Dios es consciente del sufrimiento, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, sea en castigo o en una enfermedad o en sufrimiento, el corazón de Dios hacia los hombres no es uno que desee hacer maldad. Dane Orlund dice, Él está, si puedo ponerlo de esta manera, sin cuestionar sus perfecciones divinas, en conflicto dentro de sí mismo cuando envía aflicción a nuestras vidas. Dios está castigando a Israel por su rebeldía mientras los babilonios barren la ciudad. Él está enviando lo que se merecen, pero su corazón, su deseo más profundo, es su restauración misericordiosa.
Si tú te vas y ves toda la historia del pueblo de Israel y el pueblo de Judá, te vas a dar cuenta que el llamado siempre es vuélvete, 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 vuélvete. Y no es un llamado, dos llamados, tres llamados, cuatro llamados. No, es un montón de veces. Sí. Y hasta que de plano es como, ya no hay más que hacer. O sea, ya no puedo. Sí, ya no puedo extender más tiempo. Sí. Porque ya no te vas a volver. O sea, ya me dejaste más que en claro que no te vas a volver. Entonces, hay un castigo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el deseo de Cristo? Sí, ya establecimos que el deseo no es hacer mal. Eh, Cristo no está esperando sentado en el cielo sin hacer nada, como si fuera solamente una cita con el doctor a la cual debe atender. Él, más que cualquiera de nosotros, está esperando ansiosamente el día en que pueda venir por nosotros. No es nada más un hombre esperando pasivamente a que llegue el momento como un niño a punto de salir de vacaciones. Él está lleno de ilusión a que el día cuando estemos juntos con Él llegue. El deseo más profundo de Dios hacia nosotros es que nos volvamos a Él, que podamos estar junto con Él, que podamos disfrutar de una armonía y amistad y amor más sincero y perfecto e íntimo que nunca antes, junto con Él. Entonces, más que cualquiera que nosotros podamos anhelarlo, Cristo desea que estemos junto con Él. ¿Sí? Y esto es muy, cuando yo lo leí me voló la mente porque creo que sí tenemos una percepción muy equivocada de, de quién es Jesús y qué es lo que Él siente para con nosotros. Sí, creemos que nosotros estamos aquí esperando para que venga y así como un camioncito escolar. Ah, ya es hora, ya me voy a subir. Pero no, es reconocer que Jesús anhela más que yo esté con Él de lo que yo puedo anhelar estar con Él. Es wow, ¿sí? Entonces, el deseo de Cristo no es hacer mal, sino que estemos junto con Él. Después pasamos a la parte de compasión. En el libro de Manso y Humilde, también te lo recomiendo, dice que Dios sea misericordioso, es que Dios sea Dios. Sí, recuerda que la compasión es misericordia puesta en acción. Entonces, la compasión de Jesús es constantemente reflejada en sus acciones. Su compasión lo lleva a actuar. La compasión nace de las mismas entrañas de Jesús, de su deseo de levantar al que está caído. En la Biblia, algo que practicábamos ya también hace algunos domingos, era que la terminología bíblica es muy importante. Las entrañas, cuando son utilizadas en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, generalmente se refieren a esta parte del hombre que es su deseo más profundo, lo que hoy por hoy nosotros diríamos como su corazón. ¿Sí? Entonces las entrañas eh, reflejan esta idea de esto es lo que más quiero, en lo más profundo de mi ser, esto es el deseo que hay. ¿Sí? Entonces, de las mismas entrañas de Jesús nace su deseo de levantar al que está caído. ¿Qué piensas tú que Jesús siente cuando sufrimos? ¿Crees que es indiferente? Cuando Jesús ve la caída del mundo a su alrededor, su impulso más profundo, su instinto natural, es moverse hacia ese pecado, no alejarse de él. Jesús, estando en la gloria, se compadece de la creación, los hombres quienes sufren al estar en un mundo totalmente corrupto por el pecado. Él conoce de primera mano no solamente lo que es ser un hombre, sino lo que es ser un hombre viviendo en un mundo totalmente corrompido. Esta tal corrupción, como es mencionada en Hebreos 14:15, no solamente abarca el pecado mismo, sino todo aspecto de la vida del hombre. Es decir, la corrupción no solamente es el pecado, sino es todo el sufrimiento que hay en la creación misma, ¿sí? Todo el sufrimiento que tú y yo podemos pasar, el hecho de tener frío, tener hambre, tener sueño, de estar cansados, estar enfermos, ¿sí? De ser lastimados, de ser traicionados, de que nos mientan, todo eso, todo ese sufrimiento. Cristo es consciente de todo eso. Y no nada más es consciente en el sentido de que sabe que existe, sino que Él mismo lo vivió en su mayor expresión. Nuevamente, si tú vas a los evangelios y lees toda
la vida en la tierra de Jesús, te vas a dar cuenta que Él pasó de todo. ¿Sí? Sus amigos lo traicionaron, lo dejaron morir, como diríamos hoy en día. ¿Sí? Ah, sufrió físicamente, sufrió emocionalmente. ¿Sí? Y entonces Cristo conoce esta crueldad y esta maldad y este sufrimiento mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, no es ajeno a esta maldad. Él mismo la conoce cara a cara. Y Él muestra su corazón cuando se compadece de nosotros en esta vida nuestra, en este mundo corrupto. ¿Sí? Él sufre junto con nosotros. Su corazón está tan inclinado y tan cercano a nosotros que todo lo que padecemos, Él lo siente junto con nosotros. En 1 Corintios 12:26 dice, 1 Corintios 12:26 dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Thomas Goodwin decía en su libro, Él sufre contigo. Es tan tierno en sus entrañas como siempre lo fue, que podría ser movido a compadecerte. Él está dispuesto a sufrir, por decirlo de una forma, un lugar para ser dejado desnudo y acercarle aún, en el cual Él puede ser herido con sus miserias, para que pueda ser tu sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, tenemos esta errada de que cuando sufrimos, Dios es indiferente hacia nosotros. Sí, Dios los ve, nos voltea a ver y dice, ay, pobrecito, está sufriendo. Sí, y pues ya dice, bueno, ni modo, pues ahorita se le pasa. Pero no, cuando vamos a la Biblia y vemos esto, encontramos que Jesús voltea a ver nuestro sufrimiento y Él sufre junto con nosotros. De la forma que María se tiró a sus pies y comenzó a llorar y Jesús lloró junto con ella. ¿Sí? En Oseas 11:7 al 9, Oseas 11:7 al 9, dice, pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo. Ninguno lo exalta. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Entonces, date cuenta de esto. Si este versículo es asombroso, ¿sí? Dice, se enciende toda mi compasión al ver el hecho de que estás siendo infiel contra mí, ¿sí? Y es como, ¿qué es esa incongruencia? ¿Cómo? Pero es que Dios sabe que estamos viviendo en un mundo corrupto y sabe que nosotros mismos estamos corrompidos totalmente. ¿Sí? Y entonces Él no dice, ah, estás corrompido, te fulmino. Sí. No, 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 no. Lo que Él dice es, yo soy Dios y no hombre. Se enciende toda mi compasión. ¿Sí? Es en consideración de los pecados de su pueblo que el corazón de Dios sale a ellos en compasión. El toque perdonador, redentor, restaurador de Dios llega hasta las grietas más oscuras de nuestras almas, los lugares donde estamos más avergonzados, más derrotados. Edwards, Jonathan Edwards, en, eh, en un devocional que dio para niños, que se llamaba justamente A los niños, eh, mencionaba esto. No hay amor tan grande y maravilloso como el que está en el corazón de Cristo. Es uno que se deleita en la misericordia. Está dispuesto a compadecerse de los que están en circunstancias de sufrimiento y tristeza. Uno que se deleita en la felicidad de sus criaturas. El amor y la gracia que Cristo ha manifestado excede tanto todo lo que está en este mundo, como el sol es más brillante que una vela. ¿Sí? Entonces ve esta comparativa. Si tú pones una vela y pones el sol, ¿cuál va a alumbrar más? ¿Sí? Entonces, wow, ¿sí? Nuestro mejor amor, ¿sí? La forma más sincera, más honesta, más transparente, más real de amar que podamos nosotros ofrecer a alguien es una sombra completamente del amor que Jesús manifiesta a nosotros. Entonces, Dios nos llama a buscarlo.
e invita incluso a los malvados a volverse. Entonces, ¿qué pasa cuando un malvado se vuelve? Nuestro pensamiento es, como te decía previamente, eh, no, haces mal, yo no te quiero aquí. Pero luego, cuando vamos a la Biblia, Dios dice que tendrá compasión. ¿Sí? En el Salmo 138, versículos 5 y 6. Salmo 138, versículos 5 y 6. Dice, te lo estoy leyendo en la versión NTV. Dice, así es, cantarán acerca de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. ¿Sí? Entonces, se ocupa de aquellos que se vuelven a Él. Calvino decía, los caminos y pensamientos de Dios no son nuestros caminos y pensamientos, en el sentido de que son pensamientos de amor y de compasión que se extienden hasta cierto punto más allá de nuestro horizonte mental. La compasión o amor que nosotros podamos tener aquí es hasta cierto grado limitada, ¿sí? Soy un hombre, de cierta forma me pongo siempre en primer lugar y tengo que forzarme a no ponerme en primer lugar. Pero luego ves a Cristo y Cristo naturalmente es amor y compasión. Sí, naturalmente ama y se compadece. Yo tengo que forzarme a amar y compadecer. Sí, tal vez con mucha práctica y con muchos hábitos buenos y con eh, mucha mejora de mi carácter y con mucha gracia de Dios, muchísima gracia de Dios, puedo amar y compadecerme de los demás. Sí, pero Cristo lo hace naturalmente. Sí, amar y compadecerse es lo mismo que para mí es respirar. Sí. Entonces, la compasión de Dios, de Cristo, se extiende no solamente en ver a alguien que está caído y ayudarlo a pararse, sino en que Él conoce todo lo que es el sufrimiento. Sí, Él conoce que estamos sufriendo y Él lo vivió de primera mano. Y cuando nos ve en sufrimiento, cuando nos ve como criaturas caídas que no pueden no pecar, ¿sí? Él no dice, te odio porque pecas, sino que dice, entiendo por qué pecas y te quiero extender misericordia. Vuélvete a mí, sí, arrepiéntate y vuélvete a mí. Por último, vimos su deseo. El deseo de Dios hacia los hombres no es hacer maldad, sino es hacer el bien, es que se vuelvan a Él, es que estemos junto con Él. Ese es su deseo más profundo. Vimos su compasión. Su compasión es que Él sabe lo que estamos viviendo, sabe que es difícil para nosotros y entonces Él se compadece de nosotros. Él entiende lo que estamos viviendo. Y por último, su perdón. Creo que el perdón es uno de esos temas que tal vez decimos que entendemos, pero realmente no entendemos. ¿Sí? Muchas veces pensamos que Dios perdona nuestros pecados, pero que hay ciertos pecados que Dios no va a perdonar porque son muy horrendos, son muy horribles, son muy malos. O hay ciertas cosas en mí que me hacen inmerecedor, me hacen indigno de realmente pedir perdón ni siquiera. Sí, o sea, no puedo ni siquiera acercarme a Dios y decir, perdóname Dios, me arrepiento honestamente, porque no me merezco ni siquiera ese derecho. O sea, no puedo. ¿Sí? Entonces, muchas veces nuestro pecado, nuestro pasado pecaminoso o incluso nuestra situación actual llega a sentirse como un impedimento para ser partícipe de este amor. Creemos que, aunque tal vez ya no somos como antes o estamos esforzándonos por cambiar, no tenemos el derecho, somos inmerecedores del amor de Cristo. Pero a esto la Biblia responde muy claramente. La gracia no es para quienes la merecen o para quienes no la necesitan. De hecho, es todo lo contrario. Sí, por eso se llama gracia. La gracia es para quienes no la merecen, sí, para quienes la necesitan. Entonces, justamente el hecho de que somos pecadores e inmerecedores de la gracia es lo que nos califica para acercarnos y ser recibidos por Dios. No es nuestra belleza la que gana su amor, es nuestra falta de amor. Lo único que tenemos que nos mantendrá fuera, o sea,
nuestro pecado, lo único que nos hace, que pone una barrera entre Dios y yo, lo único que puede hacer realmente es realzar el espectáculo de la gracia y la bondad de Dios. En Romanos 5:20, dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, cabe aclarar, no estoy diciendo que peques mucho para que haya mucha gracia, estoy diciendo que incluso si hay mucho pecado en tu vida o hubo mucho pecado en tu vida, Dios te dice, vuélvete a mí, tendré compasión de ti. ¿Sí? Y mientras más pecado haya habido en ti o haya en ti en ese momento, y tú te arrepientas y te vuelvas a mí, más va a resaltar la gracia. ¿Sí? Si es Luis, seguramente te suena, en uno de sus libros habla exactamente sobre el perdón. En este libro su enfoque es principalmente el perdón entre hombres, o sea, entre yo y una persona aquí mismo en la tierra. Pero algo que él menciona es que para que este perdón entre hombres pueda existir, necesitamos entender qué es el perdón que primero fue extendido hacia nosotros. O sea, primero es necesario que entendamos qué es el perdón que viene de Dios hacia nosotros para poder perdonar nosotros hacia los hombres. ¿Sí? Entonces te leo unas citas de C.S. Lewis que dice, encuentro que cuando pienso que le estoy pidiendo a Dios que me perdone, estoy a menudo en la realidad pidiéndole que haga algo muy diferente. Le pido no que me perdone, sino que me excuse. ¿Sí? Pero hay toda la diferencia en el mundo entre perdonar y excusar. El perdón dice, sí, has hecho esto, pero acepto tu disculpa. Nunca te lo reprocharé y todo entre nosotros será exactamente como era antes. Pero excusar, dice, veo que no pudiste evitarlo o no lo dijiste en serio. No tenías la culpa. Si uno no era realmente culpable, no hay nada que perdonar. En ese sentido, el perdón y la excusa son casi opuestos. Poquito más adelante, dice, Dios conoce todas las excusas reales y razonables mejor que nosotros. Todo lo que se deba excusar, Él lo va a excusar. Pero la parte que debemos llevar y presentar delante de Él no es lo excusable, ¿sí? Es lo inexcusable, el pecado. ¿Sí? Eso es lo que debemos presentar ante Él para que sea perdonado. ¿Sí? El perdón real de pecados no es el excusar. Esto ya no es del libro. El perdón real de pecados no es el excusar. El perdón real es que cuando no hay excusa alguna, el pecado sea confrontado, ¿sí? El pecado sea reconocido, sea visto en todo su horror y toda su malicia y toda su suciedad y estar totalmente reconciliados. El perdón es que Dios extiende su mano hacia nosotros y ese perdón que nos reconcilia completamente, que nos dice, veo esto que hiciste, veo esto que fue en contra de mí y te perdono, ¿sí? No te lo voy a recordar. Y todo entre nosotros está bien, está perfecto. Y este es el perdón que Dios existe hacia nosotros, extiende hacia nosotros, perdón. Es el perdón que Cristo extiende hacia nosotros. Dios ha perdonado lo inexcusable en nosotros. El perdón de Dios es la misericordia de Dios manifestada hacia nosotros. En Isaías 22:44 dice, he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. ¿Sí? El perdón no es nada más esta parte donde Dios dice, ok, hiciste esto, lo voy a anotar aquí en mi tablito de pecados que ha cometido Perenganito. Sí, pecados que ha cometido Marcos. Un pergamino que es grandote, ¿no? Y no, no es eso. El perdón es, hiciste esto, extiendo mi gracia hacia ti. ¿Sí? Te perdono completamente. Arrepiéntate. No lo hagas más. Vuélvete a mí. Estás perdonado. ¿Sí? Y entonces, cuando atas todo esto, estas tres ideas, su deseo de que nosotros estemos con Él, de que nos volvamos a Él, su compasión de que entiende totalmente lo que es ser hombre y que entiende completamente que es difícil, ¿sí? Vivir en este mundo
donde estamos constantemente siendo tentados por el pecado, que estamos sufriendo, que a veces pareciera ser que nuestro sufrimiento es pues nada más porque sí, pero luego te das cuenta que Él sufre junto con nosotros. Sí, este año una de las cosas que estuve pensando mucho es justamente esto, ¿no? En medio del sufrimiento, ¿dónde está Dios? Sí, es una pregunta que tuve en el principio del año, al final del año pasado. Entonces, a través de este año, con mucho leer, mucho aprendizaje, mucha ayuda a la iglesia, mucha oración, llegué a entender realmente que en medio del sufrimiento, Dios está con nosotros. Sí, y eso es algo que me ha conmovido demasiado. Y creo que para todos, sí, para ti y para mí, entender que el corazón de Cristo hacia nosotros es todo esto. Sí, es que desea que estemos con Él. Es que se compadece de nosotros en medio de nuestro pecado y de nuestro sufrimiento. Y que nos perdona completamente. Es algo maravilloso. Sí. Ah, me gustaría terminar con una cita que es en Mateo 11:29. Si me quieres acompañar ahí. Mateo 11:29. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. En ningún otro pasaje en la Biblia es expresado el corazón de Cristo tan explícitamente como lo es aquí. Y algo que es impresionante es que cuando Cristo mismo expresa su corazón, Él no dice, soy grande y majestuoso, soy glorioso y poderoso, soy no sé, soy agraciado y perdonador. Lo que dice es, soy manso y humilde. Y luego dice, hallarán descanso para sus almas. Entonces, Cristo dice, soy manso. Las heridas, la falta de bondad, no me hacen irreconciliable. Es mi naturaleza perdonar. Y Cristo dice, soy humilde, dispuesto a conceder mi amor y favor a los más pobres y viles. ¿Sí? Entonces, otra vez, no es todo lo que hay que saber de Cristo. Hay muchísimas cosas que saber que son maravillosas y asombrosas, pero creo que es un buen comienzo conocer el corazón de una persona y en base a eso decir, ok, esta persona es mansa y humilde. Sí, me está llamando a que me vuelva a él, sí, a que me arrepienta y no me está juzgando, sí, no me está viendo decepcionado, no me está viendo con odio o con aborrecimiento, sino que me está viendo con ojos de amor y me está viendo con amor. Sí, me está viendo como alguien que falla porque, porque es un hombre. Sí. Me está viendo como alguien que se tropieza, pero él extiende su mano y me dice, levántate y ven a mí. Sí. Entonces, eh, pues espero que con eso puedas entender un poquito mejor de quién es Cristo. Sí. Y oramos para terminar.